Con mucho calor, pero aquí con muchas ganas de platicar y sobre todo abordar un tema muy, muy bonito, muy interesante, muy atractivo, porque resulta que ayer fue el 15 de mayo, día de San Isidro. San Isidro Labrador. Ándale, pero no vamos a hablar de él, aunque valdría la pena que un día habláramos de él. Vamos a hablar, es el día del maestro. No, pero es el peor día para hablar de él. ¿Eh? El peor día para hablar de él. Pues sí. La letanía del día de San Isidro, quita el agua y pone el sol. No, ahorita no. Sí, no, ahorita a que sea al revés, que traiga el agua. Que traiga el agua y quita el sol. Pero es el día nacional dedicado al maestro, al profesor. Y bueno, hoy quisimos abordar la figura del maestro, pero del maestro, aquel hombre o mujer egregios que más allá de una obligación laboral, profesional, de oficio, han traído una vocación y una capacidad cultivada, desarrollada, para comunicar emociones, sentimientos, técnicas, conocimientos, mucha moral, bastante ética, y a veces también estimular la vocación para que el otro, cuando sea mayor, haga lo mismo, es decir, sea maestro. Puede ser profesor, puede ser educador, puede ser músico, pintor, médico, ingeniero, etc. Pero ser maestro, es decir, tener esa capacidad, esa fuerza interna para decir, te transmito lo que sé, en pago aquí alguien lo hizo conmigo, pero también estimulo que algún día lo hayas de ser. Yo siempre le comento a alumnos que he tenido, que me consultan, que estudian en la universidad, les digo, puede que no seas profesor de carrera, pero todo individuo con una profesión debe pensar en ser alguna vez en su vida profesor, aunque sea un semestre, porque es una manera de corresponderle a la vida y a la gente que lo formó a uno en este muy noble, muy comprometido, a veces muy ingrato, pero siempre plenamente enriquecedor papel del maestro. Así que hoy vamos a hablar de maestros, sean educadores, sean ingenieros, sean pintores, sean lo que vaya saliendo, o maestros en la vida, en la fe, porque también en las religiones hay muchos individuos que han sido maestros. Arturo, ¿qué es para ti? ¿Qué has encontrado en aquellos maestros que te han inspirado para tener un ejercicio? Para retribuir lo que usted comentaba, maestro, retribuir esas horas que se convirtieron en años, ¿no? Por toda una formación, desde preescolar hasta universidad. Sí. Y que siempre va a haber maestros que te marcan y de ambas partes, ¿no? Creo que maestros que recuerdas con mucho cariño y maestros que recuerdas también con cariño, pero que fueron especiales, ¿no? Peculiares. Efectivamente. Peculiares, sí. Pero también los recuerdas. Entonces, pues sí, te hacen una marquita en la vida, ¿no? Y en otras partes del cuerpo. Y en otras partes del cuerpo también. No, sí, en la primaria a mí me pasó algo así. Todavía fuiste de las generaciones. Sí, me sucedió. Fuimos de las generaciones. Donde sí, me pasó. Parte de la educación se recibe a través de las reglas. Sí. Pero no de las reglas escritas. No de las normas, sino de las reglas, sí, y las escuadras. Reglas, escuadras, sí. Pizarrones, borradores. Y de las varas. No precisamente varas de medida. Sí, exactamente. Sí. Las varas de membrillo. Vara de membrillo. Pero al final. La preparaban con cera de abeja quemada. Para que tuviera flexibilidad. O sea que había además una técnica pedagógica. Además, bueno, ¿quién no tiene? Y finalmente llegan a ser recuerdos, Mario, y en tu vida desde la más tierna infancia, la más tierna infancia, la más lejana infancia,
hasta la profesional y compañeros. ¿Qué te han dejado los muchos maestros con los que has convivido? Pues yo creo que con todos tuvimos la oportunidad de, pues en la primera etapa, de recibir una enseñanza, eran pocos consejos, eran más bien imposición de aprendes, ¿no? Y a ver cuánto es esto. El proceso memorístico era muy permanente, y el razonamiento cuando había el remanso en la clase, y en ese remanso en la plática era pues otro tipo de enseñanza, pero a mí es la que más me gustaba, porque aquella enseñanza en la cual, a ver, ¿qué dice la definición fulana? ¿Qué dice la definición mengana? Y ahora platícame de este personaje, del otro, de aquello, las operaciones, o las partes de la célula, o la evolución de la humanidad, o todo esto que envuelve la enseñanza en la educación básica, las reglas gramaticales, ¿no? Fue una de las partes que más me llamó la atención, porque es a donde aprendí a escribir y aprendí que las palabras estaban rodeadas de una gran cantidad de posibilidades, a donde se les daba el sentido de las cosas, ¿no? Aquellos análisis de frases por los métodos de analogía, sintaxis, prosodia y ortografía mínimo, pues eran verdaderos ejercicios, porque de un párrafo tan sencillo terminabas llenando un cuaderno nada más de ese simple análisis. En matemáticas no se diga, ¿no? En química pues no se diga más, ¿no? Física. En física pues me encantó, la biología me encantó, la historia me encantó, aunque me reprobaron. No. Geografía pues también me encantó, y ahí la practicaba en dos sentidos, ¿no? La geografía la practicaba en el sentido de memorizar pues todo lo que había que memorizar de la geografía, incluyendo las figuras de los continentes y todo esto, pero además recuerdo que hacía los planos, no había como ahora que se compran, o sea, los hacía y los vendía. Te aprendiste las capitales de los continentes. Así es. Bueno, eso me parece. También los lagos, ¿no? Sí. Luego hice un ejercicio, aprender la geografía de cabeza, a ver qué pasaba, ¿no? Porque cuando estaba dibujando, pues entonces lo ponía de cabeza, a ver, aquí está. Pero además lo cual me sirvió muchos años después, cuando intenté aprender aviación. Maestro. Era además como que una curiosidad que de niños se tenía, si nos decían que había un continente, que había un hemisferio norte y un hemisferio sur. Para nosotros la lógica de pequeños en la escuela, en los primeros grados, pues si era hemisferio sur, está de cabeza. Y si la Tierra giraba y se ponía de cabeza, ¿por qué no se caía? Era un concepto muy complejo para un escuincle en la escuela, definitivamente. Bueno, estamos hablando de maestros asociados a la escuela, al espacio formal de la escuela. Pero Arturo, ¿qué maestros te vienen a cuenta en la historia, en la vida, en la religión, que de pronto la imagen que tenemos de ellos es el personaje cargado de sabiduría, generalmente cargados de humildad? No siempre, pero sí. Pero generalmente. Exactamente, no siempre, pero... Y aún así, dejan una huella. Sí, y que nos enseñaron algo más que las letras, las cuentas o los conocimientos básicos. Porque inclusive, aunque hayan vivido hace años, no sé, se me ocurre Confucio en la lejana China, de todos modos hoy lo seguimos consultando y por ahí encontramos una frase célebre de él y nos mueve a reflexión. O leemos algo de Gautama Gandhi, de Sócrates, Socráticos. Uh-huh. De la escolástica, pues también hay algunos, ¿no? Uh-huh. De estos, ¿a quiénes asocias más en tu fuero interno, en tus referentes? Bueno, para mí referentes en cuestión histórico, pues es Marc Bloch, por ejemplo. Uh-huh. Marc Bloch, un destacado historiador y que marca igual un hito con la Escuela de los Anales. Exactamente, francés él. Y además una de las escuelas
más recientes, no digo superada, porque yo creo que no hay escuela superada, todas aportaron en su momento y todas dejaron testimonios de avance, de interpretación, de análisis. Claro. Entonces a veces eso de ya superado se me hace un poquito o muy relativo, pero sí, efectivamente la escuela de los anales en Francia, Bloch, ¿quién otro te...? Bloch, hay otro, Lucien Febvre. ¿Quién más era bueno? Bueno, y aquí eso también lo iba a comentar. Aquí en nuestro estado conocí a un personaje que justamente lo conozco durante el bachillerato. Uh-huh. Llegó a darme historia, Daniel Escorza. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Daniel. Un saludo a Daniel. Buen historiador e investigador. Totalmente. Investigador, ahora ya doctor como tal en la rama histórica. Y recuerdo que dije un día me gustaría ser historiador, así. Entonces, pues honor a quien honor merece, ¿no? Creo que fue un referente y sigue siendo, ¿no? un buen mentor, que ahora tengo el gusto y la confianza de llamarle colega. Entonces, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Y hay otros igual en la secundaria, que como bien comentaba el maestro Mario, curiosamente, y aunque hoy en día no me la creo, sí reprobé historia. O sea, bueno, pues, es increíble, pero... Las contradicciones de la vida. Sí, sí. Pero yo creo que, bueno, en mi caso yo no la reprobé, ¿no? Por no estudiar. Porque no estaba de acuerdo con daba. Exactamente. No me gustaba el libro. No, a mí tampoco, y por eso... Era un libro, pues, de estos enciclopédicos. Sí. De figuritas y definiciones y otras que no decían nada. ¿Todavía vive tu maestro o maestra? No creo. No, entonces ya no se le puede preguntar. Bueno, para confrontar las dos partes del juicio, a eso me refiero. Pero efectivamente, sí, el libro era feo, ¿no? El libro y la forma de enseñar la historia, al menos con esta maestra que me tocó en la secundaria, era lees, contestas el cuestionario que está al final y se acabó. Ajá. Pues no te enamoraba de la historia. No, claro que no. No, solo era eso. Yo estudié cuarto y sexto en una primaria de Alfajayucan cuando era un pueblo muy pequeño, hermosísimo pueblo, como siempre he dicho, sacado de las páginas de 100 años de soledad y de Comala. Y pues era un pueblo, no circulaba mucho los recursos en el pueblo, entonces ni soñar con tener un libro, ni mucho menos. Y el profesor daba clases a cuarto, a quinto y a sexto. Me tocó con él estudiar cuarto y sexto. Entonces, él nos transmitía los conocimientos de historia, de geografía, en el pizarrón, dibujando, explicando. Y ya alguna vez comenté aquí que el 5 de mayo del 1862 nos tocó conmemorar el centenario de la batalla de Puebla. Y bueno, fue un año tan vívido para nosotros porque nos contagió. Oye, Mario, y bueno, yo aquí tengo alguna lista de algunos maestros hidalguenses. Los voy a enumerar a ver si alguno de ustedes le tiene alguna referencia. Columba Rivera, profesora normalista y segunda médica del país. Nace en el Mineral del Chico, segunda médica titulada en el país, pero fue profesora primeramente y nunca perdió ese carácter a lo largo de su vida. María Luisa Ros y Landa. Ella nace en la década de 1880, estudia también, realiza estudios para profesora y luego completa en la Escuela de Altos Estudios de la UNAM, lo que luego fue Filosofía y Letras. Una mujer entregada a la educación en todos los niveles en los que trabajó.
investigadora además, y la fundadora de Radio Educación, nada más y nada menos. Mis papás tuvieron la fortuna de conocerla y trabar amistad con ella. María Teresa Rodríguez, Pianista. la excelsa pianista pachuqueña, que además fue la primer directora mujer del Conservatorio Nacional de Música. Una música precoz, a los 4 años ya tocaba como toda una virtuosa, y cuando estuvo estudiando en el Conservatorio Carlos Chávez, que era tan exigente el maestro Chávez, la mandó a Europa a perfeccionar su técnica pianística y a dar conciertos representando a México, y le dijo: pero regresas al país, es tu condición. Nada de fírmame un papel de que vas a regresar, no, había un respeto al compromiso de la palabra. Dijo: regresas al país porque tienes que venir a hacer escuela, a formar jóvenes. Y lo hizo. Fue directora del Conservatorio Nacional y fue una época brillante para el conservatorio. Recuerdo a alguien que nos va a decir mucho, Mario, el doctor Ricardo García Isunza, un señor maestro. Él fue médico, participó en la Revolución Mexicana, pero cuando dirigió el Instituto Literario y el Instituto Científico y Literario de Hidalgo, peleó por convertirlo en autónomo primeramente y trabajó para sembrar las bases de que fuera universidad, que diera ese brinco que no era nada más de nombre, era de calidad. Asociado a él, yo pongo al profesor Tomás de Veró, porque el profesor Tomás de Veró, que seguramente convivió y trabajó con el doctor García Isunza, Claro. asimiló todo este ánimo y esta lógica. Un individuo muy inteligente, un individuo muy simpático además, y fue realmente Los dos masones. y fue el operador prácticamente, el que guió los caminos para que con baja intensidad, sin decir yo lo hago, pero realmente creo que el profesor Devero fue de los principales operadores para que este instituto ya autónomo se convirtiera en universidad. Así es. Un individuo brillante. Recuerdo desde luego a don Nicolás García de San Vicente. ¿Quién es don Nicolás García de San Vicente? De Acasochitlán. Acasochitlán, pedagogo. Pedagogo, cura él, sacerdote, profesor y director de un seminario. Y pero creador además de un libro de gramática. de varios libros, pero uno en especial que tuvo vigencia mucho tiempo en el país, el Silabario de San Miguel. Todavía hasta el siglo XX se usaba el Silabario de San Miguel, pero además él fue un individuo... Exactamente. Y además, García de San Vicente fue político, fue diputado por Tulancingo, un individuo, un polímata, francamente. Brillante. Brillante. Una estatua de él se encuentra en esta calzada de Paseo de la Reforma, que tiene a hombres ilustres, y uno de ellos, hombres ilustres del siglo XIX. Una estatua es la de precisamente Nicolás García de San Vicente. Y la otra de Julián Villagrán. Porque eran dos, ¿no? Dos por cada estado. Ah, esa no sabía. Sí. Teodomiro Manzano. Ah, claro. Teodomiro Manzano, maestro de historiadores de Hidalgo y maestro formador de profesores. Sí. Formó la escuela normal, fue reconocido, tuvo reconocimientos amplísimos en el estado y en el país, e impulsó muchísimo. Don Maximino Martínez y Martínez, biólogo originario de Huasca, que además formó e impulsó a muchos biólogos en este país. Don Andrés Manning Mitchell, él fue director del Instituto Científico y Literario por allá en dos ocasiones, entre 1900 y 1920. Pero lo más importante, y por eso lo asocio con don Teodomiro Manzano, en 1914
el gobernador Daniel Cerecedo, en pleno fragor de la Revolución Armada, se hace cargo del gobierno hidalguense y pretende cerrar el Instituto Científico y Literario y la Escuela Normal, porque sus razones eran muy vagas y poco profundas: interrumpir los procesos educativos de las dos instituciones de educación superior en esta entidad. Y justamente don Teodomiro Manzano defiende la Normal y el ingeniero Manning Mitchell defiende el Instituto Científico y Literario. Si eso no es labor de educador y de maestro, pues yo quisiera saber qué es. Es entre algunos de los maestros hidalguenses, sin olvidar, Mario, tú habrás oído nombrar alguna vez a los maestros ballesteros, españoles refugiados, republicanos, que vinieron a Pachuca, doña Emilia y don Antonio, esposos ellos, junto con Regina Lagos, 3 grandes maestros españoles que iban a la Normal en Cuernavaca y venían a la Normal de México a formar profesores, autores de libros, los ballesteros. Por mencionar algunos de los muchos que han entregado la vida, han dedicado la vocación, pero insisto, no solo como profesores, que es bastante meritorio, sino más aún, ser modelo de vida para muchos y orientar en algo más que saber sumar y saber poner acentos entre los hidalguenses. ¿Quiénes otros recuerdas por allí? Yo diría los médicos y abogados republicanos españoles que se incorporan en Pachuca más adelante como maestros, ¿no? Como el doctor Prudenciano, como el doctor Olvera. Sí, el doctor esposo de la señora Rice, Francisco Rice. Y de abogados también, no recuerdo por ahí, hay 2 o 3 nombres que siendo abogados llegan aquí. También hubo contadores. Y además estos... ingenieros también. Sí. Extranjeros y locales, porque recuerdo, por ejemplo, cuántos ingenieros que trabajaban en la Real del Monte, con jornadas exhaustivas, porque la Real del Monte no perdonaba. Así es. Había que sacar plata. Y ellos de 7 a 9 estaban dando clases desde la secundaria, cuando les pagaban 3 centavos. Desde la secundaria en el Instituto Científico Literario y luego en la secundaria oficial. Y en el CECIT. Y en el CECIT. Y luego daban clase de 6 en adelante. Pero ¿En la bueno, universidad? En la universidad. Maestros además brillantes, porque nunca fueron envidiosos con su conocimiento. Eran exigentes. Bastante exigentes. ¿Te acuerdas el apellido de Escurdia, por ejemplo? El ingeniero Escurdia. Brillante. Era el ingeniero Escurdia, Sánchez Garnica, otro que le decíamos por apodo, ¿cómo le llamamos? Ya ni el apodo me acuerdo. Bueno, él fue director también de la escuela. Entonces muchos de ellos... El ingeniero de corbata de moñito, ¿cómo se llamaba? Que su nombre... El demonio. El demonio. Su nombre... ¿Farías? Espinosa Farías. Espinosa Farías también, siempre muy entregado. Muy correcto. Pero además era un individuo que... Carlos Herrera, Sánchez Garnica, sí, el ingeniero Herrera. Sánchez Chairal, Jorge Romo. Sí, Jorge Romo. Con todo, un individuo singularmente simpático, mal hablado a veces, fumador empedernido, pero era un individuo que animaba a los jóvenes a hacer algo en la vida. Yo eso es algo que le admiré siempre al ingeniero Romo. Al profesor Valdelamar. No, Valdelamar es punto aparte. Sí, siempre empujaban a los jóvenes a hacer algo en la vida. Excelente. Y eso se llama, más que ser maestro común y corriente, ser pedagogo, porque es alcanzar
de manera formal, informal, intuitivamente, el sentido de la pedagogía y cómo se deslinda esto y se construye en un concepto ontológico y deontológico, ¿no? Claro. Porque el buen maestro, para mí el buen maestro, es el que trasciende más allá de su trabajo, que enfoca la enseñanza misma a que sea de utilidad para el alumno, no solamente en su momento que está viviendo en el salón, sino más allá en el transcurso de su... Cuando veían de su más allá del existencia, alumno, ¿no? y veían al individuo. Así es. Es decir, No te enseño a escribir para entender, te enseño a escribir para que aprendas, para que entiendes, para que interpretes, para que construyes. transformes. Y más adelante para que seas para escritor, Claro, porque un buen profesional tiene que ser un buen escritor. definitivamente. No te enseño historia para que seas historiador, sino para que entiendes tu lugar en el universo, ¿no? Bien. No te enseño matemáticas para que seas matemático, para que entiendas un lenguaje más con el cual vas a poder explicar y explicarte muchas cosas, ¿no? Claro. Y de ahí la esencia misma del conocimiento, ¿no? Explicarse a sí mismo y explicar después a los demás. Entre los grandes maestros de la historia de México, no podemos ignorar a don Luis González. Luis González, Pueblo ¿Por qué? en Vilo. Pueblo Pueblo en Vilo, una de las obras cumbres del maestro Clásica. Luis González. ¿Novela o historia? ¿O novela e historia? Una microhistoria. Hermosísimo Una libro, Y recomendable. Marca un hito, Sí. totalmente. Además, recomendable, cómprelo cuando venga la próxima feria del libro, donde sea en la universidad, en el centro del ferrocarril, o encárguelo a nuestro amigo el N, dígale que se lo traiga, búsquelo en el tianguis de San Cayetano los domingos, le va a vender ese y le va a vender muchos más, porque contagia su entusiasmo por los libros y la lectura. ya lo creo que sí. Encárguele Pueblo en Vilo, de don Luis González y González. Pero además, Maestro. no sé si tú lo llegaste a tratar en alguna conferencia, alguna... No tuve el gusto, Ujú. pero lo he tratado por sus libros. Son maestros Sí. que te enseñan, Sí. aunque ya no los tengas enfrente. Sí, es. Bueno, yo tuve la fortuna de tratarlo, curiosamente nunca en persona, porque le edité un libro, nunca en persona, sino por teléfono. Y entonces, bueno, pues por teléfono él vivía en Guadalajara, primero en Zamora, porque él fue a organizar el colegio de Michoacán, en Zamora, en Michoacán, de donde era originario. Y luego se fue a vivir o siguió allí, creo que siguió en Zamora, Michoacán, a quien conocí y traté muy gentil también, a doña Armida, su esposa. Pero con él hablaba yo por teléfono y digo que era todo un señor maestro, porque don Luis, doctor, creo que le decía don Luis, me era más familiar decirle don Luis que doctor. Era una cosa especial. Fíjese que considero que si usted autoriza, en tal parte le podemos poner este giro a su expresión. Lejos de decir, no, déjelo como está, no me lo toque, deje mi texto, me decía, gracias por las aportaciones y el cuidado que le pone a mi libro. Gracias. Con una humildad que a mí me hacía sentir orgulloso y apenado. Orgulloso porque reconocía la aportación y apenado por corregirle a un señor maestro como don Luis González y González. Sí. Entonces, bueno, maestro en toda la extensión de la palabra. ¿Qué maestros? Hemos hablado aquí de arquitectos, hemos hablado de Pedagogos. de biólogos. Entre los arquitectos, Mario, ¿quiénes te parece que hicieron escuela? Del que hablamos mexicana? recientemente, ¿no? Uh-huh. De este señor que hizo el Museo de Antropología e Historia. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En la antropología de historia. Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez. Sí, ya iba a decir otro apellido, pero no. Don Pedro Ramírez Vázquez. También recuerdo que platicamos, bueno, eso ya tiene bastante, del arquitecto que realizó las torres de satélite, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama? Uy, maestro. Bueno, vienen ustedes hoy, pero afilados. No. Sí, que tiene su casa museo por Azcapotzalco. Sí. Y vale la pena ir a conocerla. Cuando quiera usted ir a conocerla, tiene que hablar por teléfono porque no está abierta todos los días, solo se da por cita. Él era de Guadalajara y a mí también ya me contagiaron, ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo el nombre, sí, lo mencionamos, sí. Ramírez Vázquez, estos que construyeron Ciudad Universitaria, Pani entre ellos. Pani que construye la Torre del Telolco. También, efectivamente. Por cierto, ya la reabrieron. Sí, Bien. Y que hicieron escuela, no solo escuela de, vean que tenemos buenos arquitectos que construyen, sino además fueron maestros en el sentido de formar. Yo creo que es todo un tema de generaciones. La historia de la arquitectura en México, porque la primera influencia obviamente fue con una tendencia afrancesada muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sobre todo los tiempos... hubo franceses que estuvieron aquí y hubo mexicanos que fueron a Francia. Efectivamente. Dentro de ellos tenemos a el que hizo el túnel que comunicaba, un arquitecto industrial, que después fue constructor también de una parte de la arquitectura del Palacio de los Elíseos. ¿El Palacio qué? El Palacio de los Elíseos en Francia. Todo este tipo de arquitectos, el mismo Eiffel, que anduvo por aquí en México algún tiempo, construyendo puentes, también arquitectura industrial. ¿Por qué más arquitectura industrial que arquitectura residencial? Porque pues la mayor demanda en el siglo XVIII y XIX fue la demanda de arquitectura industrial. Claro. El acero estaba de moda. Desde el 17 encontramos una gran demanda de arquitectura industrial, lo vemos pues, con toda la arquitectura de la Real del Monte y Pachuca, por ejemplo, que tenemos aquí cerca, la arquitectura de las haciendas, que ya es un poco la mexicano-afrancesada, y también la arquitectura de la Ciudad de México, antes de la colonia, bueno, durante la colonia, y después en el movimiento de independencia. Durante el movimiento de la independencia como que hay un freno, pero vuelve creciendo cuando viene ya la etapa del Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Sí, efectivamente, y de allí se afianza mucho el gusto por lo francés. Aparte de las colonias de... Recordemos que dentro de eso también destaca otro gran maestro y educador, Barreda. Gabino Barreda. No confundamos con Gabino Barrera. No, ese fue un entre médico social de Benito Juárez. Don Gabino Barreda trae el modelo educativo de los liceos franceses a México. Entonces también un gran educador. Viene con dos tendencias, una muy conocida y otra menos conocida. La mayor conocida fue la del positivismo. Sí. Exacto. La menos conocida, pero que también estudia, es el inicio del socialismo, del marxismo. Sí, que empezaba a... Crecen muy juntitos en Europa. Escollar. Tenemos también entre grandes maestros y educadores, pues nada menos que a don Justo Sierra. Justo Sierra, sí. Que impulsa la educación pública en México. Ni más ni menos, sí, claro. Y es además el fundador de la Universidad Nacional de México, que años después se convertirá, 19 años después, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después de don Justo Sierra, el otro gran educador y gran maestro que lo fue del pensamiento, de la conducta, orientador de jóvenes, muy controversial porque después produjo grandes choques ideológicos, don José Vasconcelos. Incluso candidato. Francisco Larroyo también. Exactamente. Candidato a la presidencia. Sí. Y el nombre del arquitecto es Luis Barragán. Claro. Sí, lo leíste aquí, ¿verdad? No, ya lo leí ahí. Luis Yo sabía Barragán. que empezaba con P. Luis Barragán, extraordinario.
porque además son gente que nunca fue celosa, envidiosa con su conocimiento. Hacía escuela, formaba escuela, transmitía sabiduría. Eso es algo muy importante. Bueno, tenemos un gran maestro en la historia de la humanidad. Y aquí sí, con todo el respeto a los campos del conocimiento, no me quiero referir al personaje que configura en la trilogía que conforma esta religión una de las grandes fes del mundo, el catolicismo. Quiero referirme a Jesús, el Maestro. ¿Qué fue Jesús, el Maestro? Este individuo que muchos asocian con este grupo de los esenios, exactamente, que además era un grupo de iniciados en la ética, en el conocimiento, en la medicina, pero además Jesús el Maestro, no Jesús el personaje de la religión, eso pues cada quien tiene su relación con ella, sino el Maestro. ¿Qué es Jesús el Maestro? El jefe de los apóstoles. Pero más allá, el maestro que enseña por medio de parábolas, el maestro que deja un aprendizaje significativo a todos los que lo escuchan, ¿no? Y que las enseñanzas son fáciles de comprender, que eso también hace un maestro, no hablar tan rimbombante, sino aterrizar el conocimiento al alumno. Con sencillez. Con sencillez para que lo haga suyo, ¿no? Efectivamente. Lo asimile fácilmente. En un primer momento. Sí, ya después ya. Viene justamente la moral elaborada a partir de todas estas enseñanzas. Claro, sí. Sabiduría y moral fueron dos grandes características de la presencia como maestro de Jesús. Y eso, bueno, hasta la fecha sigue siendo un y gran también tema. de los anteriores, de Abraham, de Moisés, y de todos ellos, ¿no? De Josefo. Además, vale la pena que revise usted un poco la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque de verdad encontramos personajes que fueron grandes maestros y grandes protagonistas de la historia del pueblo judío, y luego, cuando se recupera el Antiguo Testamento con el Nuevo, del pueblo cristiano, definitivamente, y muy dada esta formación en todo lo que son los pueblos judeocristianos, Europa y luego América Latina, porque es esa la formación. Entonces, y algo que mencionabas, ¿no? Esa relación con los esenios, que es algo que todavía se sigue trabajando mucho en esto, a partir de los manuscritos, de los rollos del Mar Muerto localizados a mediados del siglo XX en Qumran. Entonces, hay historias interesantísimas que vale la pena. Yo aquí me permito recomendar a un personaje, se apellida Rothman, y usted lo puede encontrar en YouTube. Es un historiador del cristianismo y de la religión judía, pero es un historiador, estudioso e historiador, y comparte cursos y charlas muy interesantes, igual que la filósofa que hemos comentado varias veces, doña Amelia Valcárcel, que tiene una historia de las religiones espléndida en YouTube, apoyada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Búsquela en YouTube, escúchela, propóngase regalarse una hora diaria, suspenda otra cosa que no le sea tan interesante y escuche. Va usted a una hora de TikTok menos. ¿Perdón? Una hora de TikTok menos, definitivamente. Una hora de WhatsApp menos. Una hora de WhatsApp. Se los recomendamos. Entre los maestros de la medicina, Hipócrates, desde luego. Claro. El gran maestro de la medicina entre los griegos. Fíjate que hay una anécdota que tengo muy, yo diría que es un parteaguas. En una ocasión, estando en la UNAM, en un proceso de formación
especialidad en docencia, se da la ocasión de participar en un coloquio sobre educación. Entonces, una parte de ese coloquio era la educación crítica, el sentido crítico de la educación. Entonces llegamos a la conferencia, el conferencista, un filósofo, pues que era multipaís, había estado en varios países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, Sudamérica, seguía mucho los pensadores sudamericanos de aquel momento. Entonces llega y hace una pregunta, dice, bueno, a ver, levanten la mano quién se sienten aquí verdaderos pensadores críticos. Pues mucha gente levantamos la mano, ¿no? Dice, o sea que ya leyeron presocráticos, socráticos, modernistas, todos los ismos, incluyendo Marx, ¿verdad? Entonces la mayoría nos quedamos. Empezaron a bajar y dice, a ver, levanten la mano los que ya leyeron a todos ellos. Fueron unos cuantos. Sí, claro. Entonces, esto que va en medio, bueno, que va en medio la idea de que la pedagogía le da una orientación muy fuerte al sentido de la enseñanza, pero también del aprendizaje. Y lo que es más importante, el concepto mismo que tenemos de conocimiento, ¿no? Claro. El pensamiento, en este caso de la didáctica y de la pedagogía. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación? Dice, bueno, es que la pedagogía es el eje articulador de todas las ciencias de la educación. Por lo tanto, un pedagogo tiene que ser un experto en muchas áreas de las ciencias de la educación. Exacto. Entonces, un buen maestro debe ser un buen pedagogo. Porque antes decía, no, la pedagogía, en su definición original, es el que está experto en la formación de alumnos de primaria. No. No, ¿por qué? Porque aunque el origen etimológico sea paidos, el niño, hoy la definición de la palabra es mucho más compleja, mucho más allá de la formación del niño. Sí, dice, porque el maestro enseña sin saberlo el sentido de las cosas, claro, el sentido de la patria, el sentido de la vida, del ser, el sentido de la vida, el sentido de la moral, el sentido de la ética. Entonces, eso que se llama sus valores ontológicos y deontológicos, claro, desde los cuales en uno se encuentra el orden, el sentido de las cosas, y en otro se encuentra la jerarquía de las cosas. Sí. Podemos encontrar y localizar maestros, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los grandes maestros del Renacimiento que tenían sus talleres a los que acudían alumnos, muchos muy brillantes, y que estaban años antes de que el maestro les diera la autorización para que salieran de su taller a generar el propio taller. Pero también en otra de las ramas donde podemos hablar de maestros porque proyectaron una enseñanza, porque conformaron una personalidad, porque previeron el desarrollo de un país, está el área de la política, y trajiste un libro interesante que se llama Hombres de Gobierno. Hombres de Gobierno, de Gerardo Laveaga, editorial Aguilar. ¿Y a qué personajes y para menciona él como? Porque hombres de gobierno, muchos de ellos, si no es que la mayoría de los que él menciona, seguramente que formaron escuela, estimularon formación de espíritus, de conceptos, de personalidades, y muchos de ellos seguramente están aquí. ¿A quiénes menciona él? Pues está Solón, precursor de la democracia, Trajano, Constantino, Inocencio III, uno de los más brillantes papas, también un preceptor. Bueno, ¿fue papa o fue político? Fue político, sí. O más político que papa. ¿Lo es? Alfonso X el Sabio. Claro. Sin duda alguna. Fernando el Católico. Antonio de Mendoza, artífice de... Ese que acabas de decir es muy importante. Antonio de Mendoza. Fernando el Católico. ¿Por qué Fernando el Católico? Porque Fernando el Católico es el que lleva y rompe con las ideas del medioevo. Claro. No solamente en la corona, sino también desde la almohada con Isabel. Sí. Antonio de Mendoza, artífice del orden en la Nueva España, primer virrey, y que por cierto, ya que hablamos de maestro,
el que gestiona que la primera imprenta llegue a México. a México. Y se funde la segunda universidad en los reinos de ultramar de España. La primera fue en Lima. Entonces, Antonio de Mendoza, ¿no? Qué bien. Enrique IV, el cardenal Richelieu, bueno, por supuesto, ¿no? Tenebroso cardenal. Sí. Tenebroso, pero finalmente más allá de Otro toda sería esta Fouché, ¿no? malicia, Fouché. la enseñanza, digo. Otro sería sin quererlo Napoleón. Napoleón, por supuesto. Otro sería sin quererlo Talleyrand. Talleyrand. También tenemos a Otto von Bismarck, unificador de Alemania. Sí, claro. Entre los mexicanos, Theodore Roosevelt. ¿qué políticos recientes consideran ustedes que hayan sido maestros formadores? Nos vayan a sancionar, ¿eh? Bueno, yo mencionaría a uno porque lo fue, ya no existe, ya no influye, don Jesús Reyes Heroles. Así es. Un maestro de la política, un maestro de los políticos, un individuo de pensamiento muy claro, audaz, pero también con un sustento ideológico, cultural y de historia, de humanismo, que logró sembrar importantes cambios en la política nacional y en los políticos, en los aprendices de político. Claro, vaya. Un gran escritor también. Gran escritor, además. En fin, yo creo que si reconstruimos y reinventamos para nosotros el concepto del maestro, el tipo sabio que nos enseña a transgredir la cotidianidad para crecer y desarrollarnos más como individuos y como conjunto de individuos, es decir, como sociedad, habremos de descubrir que al lado nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, encontramos muchos individuos que son verdaderos maestros, empezando por el padre y la madre en casa, y más allá de eso, en la historia, individuos a los que seguimos recurriendo, ya sea que los leamos, que leamos sus biografías, que veamos películas sobre ellos, sobre sus obras, porque nos siguen dando muestra del deber hacer en la vida. Claro, añadiría también recordar maestros de la época prehispana. Claro. Por supuesto que los grandes colegios, las escuelas como el Calmecac, ¿no? Lugares donde también pues había enseñanzas que, bueno, pues también son importantes destacarlo, ¿no? Y dentro de estos maestros, por nombre reconocido, Netzahualcóyotl, por ejemplo, El poeta. el poeta, que además monarca y constructor de un nuevo concepto de sociedad en su tiempo, ¿no? Sí. De hecho, fue el que ilustra de distinta manera y orienta de distinta manera la vida en los pueblos prehispánicos. Entonces creo que otro que surge de aquí en Tula y se va a Yucatán, ¿quién? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, otro gran maestro de la prehispanidad, definitivamente. Y de ahí pues nos podemos ir a época virreinal y está Fray Bartolomé Y en de las Europa tenemos Casas. uno que es fundamental para el desarrollo de los derechos de los indígenas, ¿no? Que es Fray Bartolomé. Fray Bartolomé de Victoria y Francisco de Vitoria. Y este que estuvo en la zona de Michoacán, Quiroga. Quiroga, y el que Tata estuvo aquí Vasco. también, el Tatabasco. que estuvo en esta zona también, en el Camino de la Plata. Serra. ¿Cómo se llama? Junípero. Junípero Serra. Sagún. Desde luego, Ver- que es reconocido como el padre de la antropología, por la acuciosidad de sus trabajos, pero además por la capacidad de formar gente al convocarlos para que le transmitieran sus historias, pero también al formarlos para que continuaran con su labor. Entonces, bueno,
Fray Bernardino de Sahagún es un gran personaje, Motolinía, estos cronistas de la época, y además maestros en el desarrollo de la fe, de su fe. Entonces esto también es importante mencionarlo, ¿no? Estos cronistas y catequizadores de la época colonial. Yo añadiría también que una anécdota de Pancho Villa, cuando Pancho Villa dice: prefiero pagar a un maestro que a un general, porque el maestro al final pues tiene mayor, bueno, de acuerdo a la percepción de Pancho Villa, tiene una mayor labor, ¿no? Una mayor labor y una mayor responsabilidad. Una gran responsabilidad. Entonces prefiero pagarle bien, lo digno a un maestro que a un general. ¿Es eso? Si hoy cierras escuelas, mañana tendrás que abrir cárceles. Por supuesto. Sí, claro que sí. Pues piense usted quiénes han sido sus maestros en la vida. Y también en lo personal, pues mis maestros que siempre ambos que siempre me acompañan, aunque a veces no estoy porque por cuestiones X, Y, Z, pero también allí sí a esas salidas no nos pide que lo acompañemos, pero bueno, sus razones tendrá. Los maestros Marcial Guerrero y el maestro Mario Velázquez Jaén, y pues sí, también honor a quien honor merece, ya con una amplia trayectoria, y se sigue marcando tendencia, claro, sin duda, y seguirá. Y también así que eres maestro ya de cuántas generaciones. Bueno, ya vamos a un ¿Ya cuántos años llevas de docencia? Ya son 20, maestro. Fíjate. Ay, no. Vas a la mitad. Ahí vamos. Muy bien. Y bueno, pues gracias a los amigos que cada jueves nos ven, nos escuchan, y que como cada jueves también, pues sí, claro, aprendemos, desconocemos menos, y sobre todo pues nos surge el interés por indagar, ¿no? Investigar más. Y aprender, porque aprender no es tener claro, un conocimiento escondido por allí. Aprender nos lleva a los elementos básicos de lo que es la sabiduría en la vida, y que no sabemos en qué momento se interconectan en esas maravillas de las neuronas y nos producen un paso más en el desarrollo del individuo. Lo decía otro gran maestro de la psicología, Frankl, el que desarrolla todo este trabajo de la logoterapia. También algún día hablaremos de él, un personaje extraordinario. Sí. Otra gran maestra, Hannah Arendt, que no la mencionamos hoy, sí, también gran maestra. Y bueno, pues como le decían al señor Einstein, al menos tengo entendida esa anécdota. ¿Por qué maestro, usted es muy inteligente? No es que sea inteligente, es que soy curioso. Al ser curioso, investigo, indago, pregunto. Eso es la curiosidad. Otro gran maestro. Otro gran maestro, el señor Einstein. Sí, Oppenheimer también. Bueno, muchos. Muchos. Muchísimos. Busque usted aquellos que identifique como maestros. Y trate siempre de superarlo, porque el alumno supera o debe superar al maestro, y así seguir. Exacto. Pues muchas gracias, maestro Mario Velázquez Jaén. Muchas gracias, maestro. El maestro Marcial Guerrero. Nos vemos dentro y nosotros nos vemos dentro de 8 días en este espacio de conversación de nombre de Tiempos y Palabras, con otro tema interesante para aprender y desconocer menos. Hasta la próxima.